BacterioVet, canal oficial de la Universidad Agraria del Ecuador, presenta. Muy buenos días, mi nombre es Ileana Chiriguayo y voy a hablar acerca del género Shigella. La información fue extraída de la tesis Shigella, determinación de serotipos y perfiles de susceptibilidad antimicrobiana en el periodo 2009-2016, a cargo de Cristina Naranjo, y del libro de microbiología veterinaria del editor en jefe Néstor Stanch, en su primera edición, páginas 215 a 217. Como introducción podemos decir que fue una bacteria descubierta en el año de 1987 por el científico Kiyoshi Shiha, quien trabajaba en descubrir la causa que provocó la muerte de más de 20.000 personas. Este género es el principal responsable de la disentería bacteriana, la cual provoca graves episodios de diarrea que contienen mucus, sangre o pus. Forma parte de la familia Enterobacteriaceae, el cual incluye bacterias gram-negativas como morfología de bacilos o cocos. Posee 4 especies o serogrupos que se distribuyen a nivel mundial, sobre todo en países de vía de desarrollo, y poseen un plásmido de virulencia que le da como característica invadir a las células epiteliales. Características. Son microorganismos gram-negativos, tienen forma de bastón, de 1.5 micras de longitud por 0.8 micras de diámetro. No forman esporas, son anaerobios facultativos, no son móviles y son oxidasa negativos. No fermentan lactosa a excepción de Shigella sonnei y se desarrollan en medios especiales para enterobacterias. Las sustancias como bilis y verde brillante en el medio de cultivo pueden inhibir su crecimiento. El género posee 4 especies o serogrupos, mismos que están agrupados en base a la presencia del antígeno somático O, que son unidades repetidas de carbohidrato y son los componentes del lipopolisacárido de la pared celular. De acuerdo a esto, se pueden clasificar de la siguiente manera: Shigella dysenteria, que conforma el grupo A con 15 serotipos; Shigella flexneri, el grupo B, con 15 serotipos; Shigella bovidii, con 20 serotipos; y Shigella sonnei del grupo D, con un solo serotipo. De estas 4 especies, Shigella flexneri predomina en países de vía de desarrollo, como América Latina, y también está presente en Asia y África, mientras que Shigella sonnei se halla en países industrializados, como en los países presentes en Europa. Shigella dysenteria, por su parte, es la más patógena, ya que el serotipo 1 contiene una toxina que genera una mortalidad de aproximadamente el 20% y se denomina toxina de Shiha. Factores de virulencia. Como primer punto podemos mencionar al lipopolisacárido, que favorece al daño celular, no tiene incidencia en la invasión, multiplicación y en la propagación intercelular de las bacterias. Los antígenos, como el antígeno somático O, es un polisacárido termoestable y es específico y se halla en todas las especies. El antígeno K o capsular puede o no estar presente debido a que muchas de estas bacterias no tienen cápsula y es un antígeno termolable. Los plásmidos constituyen el principal factor de virulencia y le genera resistencia a determinados antibióticos. Este plásmido traslada genes necesarios para la invasión de la célula y también provoca la liberación de ciertas proteínas efectoras, como la del locus asociado a la liberación o IAL y el antígeno plasmídico de invasión denominado IFA. Se reconocen 4 tipos de antígenos plasmídicos de invasión, los cuales son el A, B, C y D. El B, C y D se relacionan con la virulencia directa, participando en procesos de fagocitosis y de supervivencia intracelular. También se producen distintos tipos de proteínas, como la Vir-A, que favorece la entrada y movilidad intracelular por la degradación de microtúbulos, y la Vir-F, que participa en la expresión de otros tipos de factores de virulencia. Toxinas. Toxinas del tipo A y B. Estas se liberan al medio en el momento de lisis celular. Neurotoxinas. La toxina de Shiha es producida por la Shigella dysenteria del tipo 1 y produce las manifestaciones más graves de la enfermedad, ya que puede causar daño colónico, puede causar diarrea acuosa o sanguinolenta y se libera durante la lisis celular. Se cree también que aumenta la expresión de quimiosinas y citocinas y produce una activación de los neutrófilos. También se reconocen a las enterotoxinas del tipo 1 y 2, las cuales tienen la capacidad de inducir la secreción de fluidos y también alterar el transporte de agua en el intestino, lo que provoca una diarrea acuosa en las fases iniciales de la enfermedad. Poder patógeno. Se trata de un grupo bacteriano con gran poder patógeno, ya que solamente se necesitan de 100 microorganismos para padecer de un proceso infeccioso grave. Este microorganismo afecta principalmente al hombre y, como se había mencionado, su principal vía de contagio es la vía fecal oral. El ciclo infeccioso se realiza de la siguiente manera.
Primero, Shigella penetra en el organismo y la bacteria se une a la célula hospedadora por medio de los receptores que esta última posee. Por medio del plásmido, Shigella ingresa a la célula hospedadora y tras la invasión es ocluida en una vacuola fagocítica citoplasmática, que es producida por la transformación de una proteína del citoesqueleto denominada actina. Esta proteína va a inducir a la producción de pseudópodos y estos pseudópodos van a conducir a la bacteria al interior de la célula. Se produce la liberación del fagosoma y la inclusión en el citoplasma celular. También se acumula la actina en el extremo bacteriano, lo que forma un apéndice o cola que le facilita el movimiento dentro de la célula. Se produce la polimerización, que es producto del movimiento de la bacteria, que hace que la célula se protruya y la célula vecina va a fagocitar a esa célula infectada. Luego, la bacteria va a reiniciar su ciclo infeccioso y se va a producir la muerte celular. En medicina veterinaria, Shigella dysenteria o el bacilo de Shigella provoca infección latentes en ciertos animales de cautiverio, como es en el caso de los chimpancés. Estos pueden desarrollar una sintomatología grave y se ha propuesto que dichas infecciones provienen del contacto que tienen los animales con el ser humano. En inoculaciones experimentales, los animales pueden presentar diversos signos. En los ratones, sin embargo, es letal. En los conejos se produce una acumulación de líquidos a nivel de las asas intestinales, lo que favorece la reproducción bacteriana. Y en los cobayos, si se inocula por vía ocular, se produce una queratoconjuntivitis. Shigella también provoca bacteriemia en pacientes inmunodeprimidos o también pacientes desnutridos. Además, provoca inflamación y úlceras intestinales. Los síntomas aparecen después de las 48 horas de incubación y su mortalidad es del 20%. Diagnóstico. La identificación básica se basa en la obtención de la muestra por medio de un escobillado o hisopado rectal los 3 primeros días dada la enfermedad. Estas muestras se recogen en frascos con tapa rosca o también hisopos en tubos con tapas. Luego se procede al cultivo en medios para enterobacterias, tales como el agar McConkey, el agar Ketton y el agar Salmonella Shigella. Como tercer punto, se identifican bioquímicamente las colonias lactosas negativas. En agar McConkey, las cepas generalmente se presentan de una tonalidad cercana a la transparencia, pero debido a que son lactosas negativas, algunas se presentan con una tonalidad rosácea. Por ejemplo, en Shigella sonnei, esta puede dar lactosa positiva luego de las 24 horas. Y en agar Ketton y en Salmonella Shigella, las colonias pueden ser medianas, prominentes, lisas, con bordes regulares, irregulares o también aplanadas y estriadas. Luego se produce la identificación serológica y los posteriores estudios de biología molecular. Para una identificación presuntiva rápida, si se obtienen colonias mucoides lactosas negativas, se replica en un medio de agar hierro Kriegler, el cual tiene como característica que el género bacteriano Shigella va a presentar una tonalidad rojiza amarillenta. Si se obtienen cultivos con punción ácida, se va a determinar la capacidad para producir ureasa. En la identificación bioquímica es muy complicado distinguir entre la E. coli y las especies de Shigella, ya que ambos son fermentadores lentos de lactosa y son bioquímicamente inactivos. Además, las especies de Shigella producen gases a partir de glucosa y generalmente se asemejan por dar positivos a la prueba beta-galactosidasa. Debido a las similitudes que presenta con la E. coli, la mejor forma de identificación es a través de una prueba serológica. Para la identificación de serogrupos se utiliza la técnica de aglutinación en portaobjetos. También se requiere el uso de sueros polivalentes, es decir, aquellos que tienen anticuerpos. Si la aglutinación se ve frustrada por la presencia del antígeno K, se debe calentar la suspensión a 100 grados centígrados en cloruro de sodio al 0.5% en un promedio de 30 a 60 minutos. Tras inhibir la forma del antígeno K, se realiza la identificación con los mismos sueros. Para la identificación de serotipos, se utilizan anticuerpos monovalentes específicos para cada antígeno. Estos antígenos se preparan sobre otros ya conocidos y la suspensión se agrega a una placa de donde se van a extraer esos antisueros. La tipificación con colicina. Se basa en la producción de colicina por parte de las Shigellas. La colicina es una sustancia similar al antibiótico que producen las bacterias gram negativas, y esta colicina puede ser letal para otras bacterias de su entorno. Por ejemplo, Shigella sonnei posee 15 tipos colicínicos diferentes que ayudan a su tipificación epidemiológica. Gracias.